Hola, buenos días. No sé si se oye. ¿Sí? Perfecto. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno "Cuán hermosos son los pies del fiel cristiano". Este himno se encuentra en la página 111 de nuestro himnario. Cuán hermosos son los pies del fiel cristiano. Se encuentra en la página 111 de nuestro himnario. Página 111. Cuán hermosos son los pies del fiel cristiano que cumple el mandato de Jesús. Va la gente sumergida en tinieblas, llamándolas a la luz. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo y fiel le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. Despertad de vuestros sueños, mis hermanos, salid levantando vuestra voz. Predicad a todo el mundo el evangelio de la salvación de Dios. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo y fiel le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. No nos predicamos a nosotros mismos, hablamos de Cristo y de su cruz. Dios que resplandece en nuestros corazones, también quiere daros luz. Los que sirven a Jesús y son fieles a su Rey, ven buen siervo y fiel le dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. Satanás a los incrédulos envió, cegó y andan en oscuridad, y debemos proclamar las gratas nuevas que
su ceguera. Los que sirven a Jesús y son fieles a su rey, ven el siervo y fiel les dirá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y en mi gozo tú entrarás. Amén. Le invito a que le demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor, rogándole misericordia para que Él sea propicio a nuestras vidas en esta mañana y a través del poder de su palabra, la necesidad de nuestro corazón pueda ser satisfecha por nuestro Dios. El Señor sabe cómo usted se encuentra esta mañana. El Señor conoce todas las cosas. Y por eso vamos a presentarnos rogando su misericordia en esta mañana. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Muchas gracias te damos, en primer lugar, por este nuevo día que nos brindas. Un día, Señor, en el cual podemos iniciarlo alabando y bendiciendo tu nombre. Digno eres, Señor, de que te alabemos en todo tiempo. Y es por eso, Señor, este grupo de mujeres, este grupo de hombres, alzan la voz en esta mañana, rogándote, Señor, que oigas la necesidad de nuestro corazón. Necesidad que solo tú conoces. Y es por eso nos presentamos, Señor, tal cual somos. Somos un libro abierto delante de tu presencia. Por eso te ruego, Señor, muy humildemente, que tú sacies, Señor, la necesidad de nuestros corazones a través del poder de tu palabra, a través de estos signos, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la lección, Señor, que estaremos observando de manera muy humilde delante de ti. Esta es tu palabra, Señor, esta es tu voz, y muy humildemente nos acercamos para escudriñarla. Y es por eso te rogamos, Señor, que sea revelada a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te presentamos, Señor, nuestra escuela bíblica delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro maestro perfecto que vivió en esta tierra para ahora poder entendernos y poder conocernos profundamente. Sé nuestro maestro en esta mañana. Enséñanos la lección, como así también la lección de nuestros niños, la lección allá en Brasil que se está impartiendo en este momento, en San Sebastián, en Ilhabela y en todo lugar, Señor, donde esta escuela bíblica, donde aprendemos tus preceptos, donde aprendemos, Señor, los fundamentos de nuestra fe, pueda ser bendecida, Señor, siendo tú el maestro perfecto, el maestro ideal para nosotros acercarnos a ti. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos, capítulo 1. Estamos viendo estos versículos. Romanos, capítulo 1. Estamos leyendo a partir del versículo 1 hasta el versículo 15. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 15. Tenemos en primer lugar la salutación, que es el saludo que hace el apóstol hasta el versículo 7, y luego, entre el versículo 8 y el versículo 15, tenemos
el deseo que presenta el apóstol de visitar la iglesia en Roma. Daremos lectura a la palabra del Señor y lo haremos alternadamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Todos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque tu palabra está en nuestro medio. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra para nosotros es el alimento perfecto. Ella es viva y eficaz. Ella conoce la necesidad profunda de mi corazón. Ella es lámpara a mis pies. Ella, Señor, sacia la sed de mi corazón. Y es por eso, Señor, te damos gloria y gracias por ello. Te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas estar, Señor, impartiendo este pan a cada uno de nosotros. Señor, el que viene triste pueda salir con la alegría de la salvación, la alegría de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Señor, aquel que viene sin rumbo pueda salir, Señor, con el camino cierto a seguir. Señor, aquel que viene desesperanzado pueda recibir, Señor, el positivismo del Evangelio. Dios eterno, instrúyenos por tu palabra, exhórtanos por tu palabra, que ella pueda hacer vida en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, muchas gracias doy al Señor por la oportunidad que nos permite de poder estar en su casa de oración.
Gracias doy al Señor por estos avances de la tecnología que nos permiten ahora, independiente de dónde nos podamos encontrar, poder cultuar al Señor. Qué maravilloso es el Señor, como Él no nos deja ninguna posibilidad de nosotros decir, no tengo cómo hacer. Hace 2 domingos que estábamos por asuntos espirituales, el deseo del pastor Felipe visitar la iglesia en Chillán, visitar la iglesia en Pucón y también de visitar, ¿no es cierto?, de manera los familiares. Así que 2 domingos que estábamos desde Chillán pudiendo compartir la palabra del Señor. Ya estamos de vuelta en Macaró. El Señor nos trajo sin novedad. Agradecemos todas las atenciones de nuestro pastor Marcos, de nuestro pastor Manuel, que pudimos estar y compartir, de nuestro pastor Santiago en Villarrica. Gracias al Señor. Entonces no tenemos cómo, dice la palabra del Señor, que no, nadie va a poder tener ninguna chance de decir yo no tuve la posibilidad. Con esto, un fruto de la pandemia es que podemos tener acceso a la palabra del Señor, a nuestros cultos, a nuestra escuela bíblica, desde donde estemos. Y el pastor Felipe que nos visita nos comenta que hay una hermana que hace parte de la iglesia en San Sebastián, pero que vive en Inglaterra. Ella tiene una diferencia como de 6 horas y ya me ha comentado que para ella son las 2, 3 de la mañana y ella se conecta para poder participar. Entonces, hay un querer. Cuando hay un querer, proviene el hacer. Pidámosle al Señor ese querer y ese hacer, porque todo proviene de Él. Entonces, gracias damos al Señor por este momento. Cada vez ya nos acercamos para poder adentrarnos directamente en la epístola, en la carta, ¿no es cierto?, del apóstol. Ya estamos próximos a comenzar. Y pudimos, con la ayuda del Señor, ver algunos conceptos necesarios para poder entender cuál es nuestra posición frente a este inminente conocimiento de la palabra de Dios. Sin duda se ha escrito mucho al respecto. Cada hombre que el Señor ha levantado para poder escribir algunas letras respecto de esta epístola y en general de la palabra del Señor, son hombres que son inspirados por el Señor, son hombres que consiguen escribir alguna cosa, pero la fuente es la Biblia, que a veces la consideramos un libro muy interesante. No nos olvidemos que es la palabra de Dios. No nos olvidemos que es la voz de Dios. No nos olvidemos que es sagrada, la Santa Biblia. No nos olvidemos que es eterna. Dice que van a pasar los cielos, la tierra. Nosotros vamos a pasar de aquí a un suspiro más. Ya no estamos más en esta tierra, pero su palabra no pasará. En la condenación que tendrá el mundo, que tendrá el enemigo de nuestras almas, que tendrá la muerte, la palabra de Dios continuará. Dice que estará en un lago, ¿no es cierto?, de azufre, donde ahí estarán todas estas cosas. ¿Qué lo dice la palabra del Señor? Ella permanece y permanecerá siempre. Entonces, nosotros al acercarnos a la palabra del Señor, debe ser con mucho temor y temblor, sabiendo que en ella están contenidas los misterios insondables de Dios. Misterios que a veces se nos permite observar de alguna manera y vamos viendo la gloria de Dios, como nos enseña en su palabra, como un espejo. Nos vamos iluminando de gloria en gloria cada vez que el Señor nos muestra un versículo, cada vez que el Señor nos abre la ventana del cielo y nos permite observar un poco más allá. En ella encontramos todo lo que necesitamos. Y en estos conceptos que nosotros hemos podido
observar, vamos a ver que en los capítulos 1, el apóstol, ¿no es cierto?, presenta la condición que tiene todo hombre. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque no tenemos ninguna condición propia para acercarnos a Dios. Cuando nosotros vimos la fuente del pecado, que es la incredulidad, y la incredulidad no agrada a Dios. Entonces, iniciamos nuestro camino en una enemistad con la cual no tenemos ninguna condición, ninguna chance de poder acercarnos a Él. Cuando vimos la fe, que es la que solamente Dios coloca en lo profundo del corazón del hombre, ¿cómo yo puedo colocar fe a mi corazón pensando creo en Dios? No. Vimos por la palabra del Señor que esto es un hecho espiritual. Entonces, nos vimos que realmente tenemos que pedirle misericordia al Señor para que Él coloque esa fe en nuestro corazón. Y esa fe se aumenta por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tiene que haber un momento en el cual la palabra del Señor entra más allá de mis emociones, más allá de mis pensamientos, más allá de mi razón. Tiene que penetrar la palabra del Señor hasta las intenciones de mi corazón, hasta allá tiene que llegar para depositar esa fe que proviene de Dios. Por lo tanto, la fe, cuando hablamos de fe, no estamos hablando de la fe en cosas terrenales ni temporales. Estamos hablando de la fe que Dios coloca en mi corazón para que esa fe sea puesta en la inconmovible gracia de Dios. Y pues es ahí, en este momento, cuando yo empiezo realmente a creer que el Señor me perdonó, el Señor me sanó, el Señor me salvó, que el Señor me dio la vida eterna, que el Señor me llamó a este reino, que el Señor me da todas las bendiciones espirituales. ¿Cómo las tomo? ¿Cómo yo las puedo, cómo me puedo asir de ellas si no tengo nada donde tomarme? Es por la fe. Entonces, el apóstol empieza a dejar en claro cuál es nuestra posición como hombres sin Dios. La miseria humana. Miserable hombre de mí, dice la palabra del Señor. Así es la condición en la cual nosotros podemos llegar delante de la presencia. Entonces no puedo llegar con soberbia, no puedo llegar con altivez de espíritu, no puedo llegar con altivez de corazón, no puedo llegar creyéndome algo, no puedo llegar creyéndome a alguien porque nada de eso me sirve. Vimos por la palabra del Señor que la sabiduría, toda la sabiduría humana es considerada sabiduría animal, sabiduría que no tiene una mayor trascendencia. Ni siquiera los grandes hombres, grandes pensadores, comparado a este inminente conocimiento, decimos, qué pobreza más grande. Podemos entender al apóstol cuando dice, todo el conocimiento que poseo de leyes, de capacidad humana, lo miro como estiércol frente al inminente conocimiento de la palabra de Dios. Palabra de Dios está aquí, está en tu celular, está donde tú quieras tenerla, la palabra de Dios. Aquí hay un conocimiento, el cual no lo vas a encontrar en ningún lugar. Conversábamos con el pastor Felipe, me hablaba de un hombre brasilero reconocido, un hombre que pudo imponer leyes sin ser abogado.
era un médico, un hombre famosísimo, pero al momento de finalizar sus días, él quería finalizarlo frente a la televisión, bebiendo algún licor, con la condición de que su equipo de fútbol sea campeón. Entonces, nosotros miramos eso y decimos, Señor, ¿cómo una palabra, una persona que tiene tanto conocimiento, una persona que ha podido conocer del mundo, que ha podido conocer, que se da a respetar por todo lo que él sabe, puede decir esas palabras tan pobres, tan vacías? Nosotros decimos, Señor, que al momento de la partida yo esté en comunión contigo. Señor, que al momento que tú vengas a buscarme, yo esté anhelante, mi alma esté rebosante, tenga la estatura de un varón perfecto cuando tú vengas por mí. Otras palabras, otro conocimiento. Y eso lo encontramos aquí en la palabra del Señor. El apóstol comienza este libro, la epístola a los romanos, dejando en claro algunos puntos. Y en el primer capítulo, todavía no entramos en la lección. En el primer capítulo, castiga los pecados graves y la incredulidad que son visibles a la luz del día. Es decir, él comienza en el primer capítulo ya dejando todos estos pecados que son visibles, los que nosotros podemos ver, ¿cierto? Los que son como consecuencias. Con mucha tristeza conversaba con un joven y me decía, yo ya no sé cómo creer. Ese es un pecado visible, porque la incredulidad sabemos que es un pecado delante del Señor, es visible. Entonces, él deja en claro y por eso coloca a todos los hombres en esta misma posición en el primer capítulo de Romanos. Con incredulidad es imposible, no tenemos cómo acercarnos a Dios. En el capítulo 2 profundiza ese castigo a aquellos que parecen y aparentan ser buenos. ¿Cuántas veces nos sentimos bien por lo que hacemos? Ya tenemos un problema. Si usted se siente bien dando una obra de caridad, si usted se siente bien asistiendo al menesteroso, ya tenemos un problema. Porque eso también delante de la presencia del Señor es pecado. Muchas veces eso nos acontece a usted y a mí. Pero eso no se ve. Eso está dentro de nuestro corazón. Y como vimos por la palabra del Señor, la ley no es posible que nosotros la cumplamos a través de las obras, porque la ley es espiritual y Dios ve lo profundo de mi corazón. Por lo tanto, aunque yo haga muchas acciones, ¿no es cierto?, buenas, con la cual me siento bien, qué bueno que pude participar, qué bueno que pude hacerlo. Gracias, Señor, porque me permitiste, ¿no es cierto? Y son expresiones de nuestro corazón. Pero, ¿qué hay en lo profundo de mi corazón? Solo el Señor lo sabe. Por lo tanto, en el capítulo 2, el apóstol también extiende este castigo, ¿no es cierto?, del pecado, aún a aquellos tan buenos que aparecen externamente y que pecan en secreto. Como ocurría con los judíos. Vamos a ver un versículo de la palabra del Señor donde nos muestra esto. Como sucede actualmente con todos los hipócritas que de mala gana viven correctamente y en el fondo del corazón son enemigos de la ley de Dios. Es decir, vivimos correctamente pero de mala gana. Esto nos puede motivar por dos cosas. Una puede ser por el miedo al castigo, ¿cierto? Vamos a ser
un día juzgado. O también por amor al premio. No, me conviene vivir correctamente. Pero en el fondo del corazón lo vivo de mala gana. No lo vivo por entereza, no lo vivo este camino espiritual que el Señor nos invita, no lo vivo en la realidad. No lo vivo plenamente. Ese himno que dice, ando con gozo todo el camino, no está en nuestros labios. Entonces, vemos que el pecado corroe, el pecado es una corrupción, el pecado es un óxido que se va metiendo lentamente. Y el Señor nos coloca en esta posición que tenemos que decir, miserable hombre de mí, para que Él pueda ahora, Él pueda operar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Ahí podemos decir, Él transformó mi llanto en daño. ¿Será que podemos danzar de mala gana? No se puede. Solamente cuando el impulso proviene de lo profundo de mi corazón. ¿Cuántas veces glorificamos al Señor? Podemos hacerlo de mala gana cuando sentimos la presencia del Señor y decimos, gloria a ti, Señor. Yo siempre veo a mis hermanos, yo no he tenido esa explosión dentro de mi ser, pero lo miro, lo veo. ¿Podría ser de mala gana? No, no. ¿Se da cuenta? Entonces hay un grupo, y ojalá que el Señor pueda estar siendo un espejo en esta mañana, para que podamos pedir misericordia si yo hago parte de ese grupo que vivo correctamente, pero lo hago de mala gana en mi corazón. Esto es lo que trata el apóstol en el capítulo número 2. Este tipo de personas muchas veces haya placer en juzgar a otras, lo que es propio de todos los impostores que se consideran a sí mismos puros, pero que están llenos de avaricia, de orgullo y de toda inmundicia. Vamos a ver un versículo en Mateo, capítulo 23, versículo 27. Voy a pedir a nuestro pastor Marcos Valenzuela. Mateo, capítulo 23, versículo 27. De nuestros hermanos que están sin cámara y alguno quiere participar de la referencia, levante su manito para poder considerar. Mateo capítulo 23, versículo 27. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Amén. ¿Será que hay fariseos en estos tiempos? Los hay. No nos admiremos de ellos. No. Roguemos al Señor para que nosotros no seamos como esta descripción tan maravillosa que hace Jesús. Es una descripción en la cual puede entenderlo desde el más simple hasta el más sabio. Hasta el más intelectual puede entenderlo. Desde un niño hasta un adulto. Le dice hipócrita a este grupo de personas. Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Uno va al cementerio y hay tantas lápidas tan lindas por fuera, tan lindas. Y se preocupan, las personas se esmeran, ¿no es cierto?, en ir, pintarlas, mantenerla ordenadita, limpiecita, perfectas. Pero
bien sabemos que dentro de eso solamente hay inmundicia y podredumbre. Eso es lo que hace, ese es el trabajo que hace el pecado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y nosotros damos cabida. Estábamos conversando con nuestro pastor Felipe, que hemos estado bastante tiempo juntos, de un gran hombre del Señor, gran hombre del Señor. Fíjese que no fue la fama, no fue el dinero, no, fue otro pecado el cual entró en su corazón y cayó de la gracia del Señor. El que esté firme, mire que no cae. Entonces no es para nosotros admirarlo, sino que es una alerta que nos da el Señor. Entonces en el capítulo 2 dice, precisamente son aquellos que desprecian la bondad de Dios y que por su dureza acumulan la cólera sobre ellos. Las personas son duras a veces, no tienen misericordia. ¿Ah? Como vimos en estas escuelas bíblicas, no son capaces de ver, ¿no es cierto?, la pluma que hay en el ojo ajeno y no son capaces de ver la viga, la pajita que hay en el ojo ajeno. No son capaces de ver la viga de lo que hay en el propio. Entonces el Señor no siempre nos está contrarrestando y nos está contraponiendo. ¿En qué posición nosotros estamos? Nos muestra y nos revela esta condición del hombre. Y en el capítulo 3, que es el último resumen que haremos el día de hoy con la ayuda del Señor, coloca a todos en un mismo grupo. Es decir, en el capítulo 1, todos los pecados que son visibles. En el capítulo 2, ¿no es cierto?, a aquellos que viven correctamente, pero que su corazón está lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en el 3 capítulo, entonces, coloca a todos en un mismo grupo y dice que uno es como el otro. Uno es como el otro. Todos pecadores ante Dios, excepto que los judíos tenían la palabra. Los gentiles no tenían acceso a esto. Los judíos tenían la palabra de Dios. En el Salmo 51, versículo 6, Salmo 51, versículo 6, hermana Ana Paula. Salmo 51, versículo 6. Qué maravillosa es esta expresión del salmista. Sí. Amén. Amén. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Amén. Gracias. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, no lo que yo muestro, no lo que yo demuestro ser, no lo que yo como me presento delante de mis hermanos, no. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en pecado, perdón, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí es donde habla Dios. En los secretos de mi corazón me hace comprender sabiduría. Por lo tanto, no nos conformemos con nuestras acciones exteriores, sino que veamos cómo estoy sirviendo al Señor. ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Si no estamos sirviendo al Señor con esa alegría que viene de lo profundo de mi corazón, tenemos por qué orar. Tenemos por qué pedir misericordia, para que el Señor transforme esa tristeza en danza, para que el Señor transforme mi canto
y pueda ser un cristiano genuino, verdadero, de lo profundo de mi corazón. Dios permanece justo en su palabra. Él permanece justo en su palabra, como leímos ahora este salmo. Él conoce lo íntimo de mi corazón y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabiduría para demostrarle a los demás que soy sabio? No. Sabiduría de la palabra de Dios para ser un mejor cristiano. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, dice un himno, de corazón, de verdad. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Si no estamos en esa posición, tenemos cómo pedirle al Señor. En el capítulo 3, mediante la Escritura, demuestra que todos son pecadores y que por las obras de la ley nadie es justificado, como ya lo vimos. Nadie es justificado por las obras de la ley. Sino que la ley fue dada solamente para reconocer los pecados. Para eso se nos fue dada la ley. Yo conozco la ley, entonces sé cuánto estoy transgrediendo la ley. Antes que hubiera ley no teníamos cómo saberlo. Por eso la palabra del Señor no es tan claro en decirnos, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque antes, los versículos que continúan, no erais pueblo, no teníais Dios, no teníamos dónde sujetarnos. Y cuando nosotros vemos al hombre sin Dios, no tiene dónde afirmarse. Por la ley ahora nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de la transgresión que podemos hacer. Y después en el capítulo, al final del capítulo 3, muestra el camino recto para llegar a ser bueno y salvo. Todos son pecadores y sin la gloria de Dios deben ser justificados sin merecimiento alguno por la fe en Jesucristo, quien nos lo ha hecho merecido por su sangre y ha llegado a ser un instrumento de propiciación por parte de Dios que nos perdona nuestros pecados anteriores y probar con ello que su justicia que Él entrega en la fe es la única que nos ayuda. Entonces, como hombres somos miserables, no tenemos ninguna condición, ninguna posibilidad. Frente a esa miseria humana aparece nuestro Señor Jesús para justificarnos, para darnos de su gracia, para salvarnos, para habilitarnos. Él nos habilita para entrar ahora y entronizarnos con Dios. Dice la palabra del Señor que se rasgó el velo del templo. Hubo un gran terremoto. Ahora tenemos entrada. Pero condición no tenemos. Exactamente lo que se afirma fuera de este reino. Fuera de este reino, lo primero que se dice y se enseña, ¿no es cierto?, desde el comienzo es que tú todo lo puedes. Depende de ti. Depende de tu esfuerzo. Depende precisamente lo contrario de lo que nos muestra este camino del Señor. Todas las cosas provienen de Él. Y Él nos habilita, Él nos capacita. Por lo tanto, toda la gloria es para mí. No, toda la gloria es para Él. A esto somos invitados, a esto hemos sido llamados por esta fe en nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo fue revelada mediante el Evangelio y antes atestiguada por la ley y por los profetas. Así la ley se establece mediante la fe, aunque con ello caen las obras de la ley con toda su gloria. Es decir, la ley, ¿cierto?, cae frente a
esta ley espiritual que es puesta en nuestros corazones. Y mediante la fe podemos hacer estas obras de la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, nos enseña el corito de los niños, que convierte el alma. ¿Esta es una ley? Es una ley, pero es una ley espiritual que Dios tiene que colocar en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Vamos a entrar en nuestra lección con la ayuda del Señor. Si podemos proyectarla. Tiene por título un llamado, un evangelio y una tarea. Y nos vamos a detener en la primera palabra, que tiene precisamente que ver con lo que estamos hablando. Algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que toda la epístola a los romanos trata un punto: la humildad que se requiere, la humildad necesaria, la humildad que usted y yo debemos tener para poder llegar a Dios. Y se inicia, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, siervo, es lo primero que dice. ¿Cuál es la condición ahora de ser siervo? El propósito principal de esta carta es destruir, deshacer y desbaratar toda sabiduría y justicia de la carne. Todo lo que yo sé y todo lo que yo me pueda justificar con esta palabra, siervo, inmediatamente es desbaratado. ¿El siervo puede exponer lo que piensa? No, obedece. ¿El siervo puede discutir un tema? No, obedece. Entonces, el propósito de la carta es poder desbaratar toda mi sabiduría humana, todo. No queda ni un poquitito, ni un poco. Dice acá, esto es todas aquellas obras consideradas grandes ante los ojos de los hombres, ante los ojos de los hombres y aún ante mis propios ojos. Por más que sean obras hechas de corazón y con ánimo sincero. Y al mismo tiempo, el objetivo de la carta es dejar bien sentado qué es el pecado y mostrarlo en toda su dimensión, por más que algunos insistan en negar su existencia. Acá hace mención a Agustín, un escritor, ¿no es cierto?, también comentarista, muy conocido. Dice: el apóstol Pablo combate con toda energía a los soberbios y arrogantes y a los que hacen alarde de sus propias obras. En la carta a los romanos, esta cuestión es tratada casi como tema único y exclusivo, y con toda tenacidad, y en tan diversa forma que a veces llega a cansar la atención del lector. Sin embargo, es un cansancio útil y saludable. Cada cierto tiempo yo me tengo que recordar a mí mismo que nada soy delante de la presencia. No nos damos cuenta y no empezamos a creer algo. No nos damos cuenta. Es imperceptible. Porque mi corazón, como lo estudiamos, siempre es llevado. Las intenciones de mi corazón siempre me llevan. Entonces, algo que siempre yo tengo que estar observando. Por eso dice acá el comentarista Agustín, dice, llega hasta cansar en algún minuto, pero es necesario y saludable. Es necesario que yo lo oiga una vez más para poder desbaratar toda sabiduría humana. Dice acá, en una definición
de soberbia, el apóstol Pablo combate con toda energía a los soberbios. Acá en una definición de soberbia dice, todas las rebeliones tienen su origen en la sabiduría de la carne que no es capaz de subordinarse a Dios. Entonces, por eso que la sabiduría de la carne no debe tener en mí cabida. Porque inmediatamente comienza una rebelión. Inmediatamente yo empiezo a discutir con Dios. ¿Por qué esto? Que yo pienso así, yo creo así, yo espero así. Yo quiero que el Señor me responda así. Entonces, cuando el apóstol coloca como precedente siervo, es precisamente porque todo eso que nosotros queremos ser siervos, ¿no es cierto? Como nos pide nuestro Señor Jesús. Ven, buen siervo y fiel, les dirá. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay muchos entre judíos y gentiles que opinaban así. No es necesario que yo posea virtudes y conocimientos imaginarios que salten a la vista. Basta con que los tengan en mi fuero interno, en lo profundo de mi corazón. Tal es el caso de muchos filósofos. Pero aunque no expusieran sus perfecciones a la admiración pública, ni se jactaran de ellas, sino que las cultivaran impulsadas por un verdadero afecto a la virtud y a la sabiduría, como ocurrió con los mejores, entre ellos está Sócrates, no obstante, no lograron evitar el sentir complacencia consigo mismos y el tener de sí mismos siquiera en lo recóndito de su corazón el elogioso concepto de ser persona sabia, justa y buena. Aunque yo lo piense en mi fuero más interno, en algún minuto la palabra del Señor nos enseña que lo que hay en el corazón sale por la boca. Por más que yo aplaste esto, no hay que aplastarlo. No, hay que destruirlo. Porque si no, inmediatamente comienza la sabiduría de la carne. Mi propia sabiduría. El apóstol Santiago llama de sabiduría animal. Y esa se contrapone a la sabiduría de Dios. Entonces, el ser siervo implica en esto. Estaremos dispuestos, tú y yo, a poder entregarnos de esta manera a Cristo. A poder anunciar este evangelio de esta manera, considerándonos miserables delante de la presencia de Dios para que Él opere, Él haga en nuestras vidas. Tenemos una referencia en Romanos, capítulo 1, versículo 22, familia Polanco. Espinosa Buen día, mi Polanco, pastor. perdón, Espinosa Polanco. Sí, buen día, pastor. Buenos días. Tenemos al Mateito llorando por acá. Sí, está participando él también. Era Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 22. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Profesando ser sabios, ¿qué pasa con eso? Se hicieron necios. ¿Se da cuenta? Entonces, una posición humilde delante de la presencia del Señor. El trabajito donde tú estás, el Señor te lo dio. Amén. Y el Señor te va a capacitar. Y el Señor nos enseña que Él no te deja por cola, sino que Él te va a colocar por cabeza. Pero no es por sabiduría humana, es porque el Señor te ubica en esa posición. Y Él te va a entregar todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Esfuérzate, sé valiente,
no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. No es para quedarnos con los brazos cruzados esperando que el Señor nos capacite. No, tenemos que hacer, pero sabiendo y reconociendo que todo proviene de Él. Amén. Todas las cosas. No es solo lo que se debe tratar aquí. Aquí hay una especie, podría simular una especie de paradoja. Dice, la iglesia cristiana se enseña no solamente que la justicia y la sabiduría nuestra carecen de todo valor y por lo tanto no deben ser objeto de glorificación. Más bien, como está escrito en el Evangelio, Mateo capítulo 5, versículo 15, le voy a pedir a nuestra hermana Raquel Azócar. Mateo capítulo 5, versículo 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Perdón, hermana Raquel, disculpe. 14 y 15. 14 y 15. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. Amén. Entonces, ¿cómo el pastor está diciendo de que carecemos de toda posibilidad y por otro lado somos una luz? Es porque no es nuestra justicia, es porque no es nuestra sabiduría, sino que es la que coloca Dios. Y cuando Dios coloca esa justicia en nuestros corazones, la sabiduría de Él en nuestros corazones, vamos a hacer ese monte que está, ¿no es cierto?, alumbrado. La lámpara no va a estar bajo el almud, allá escondida abajo, sino que va a relucir. Nuestra justicia, nuestra sabiduría deben ser destruidas y deshechas de modo tal que no sean objeto de estima. Nosotros no debemos estimarnos a tal punto para que pueda ahora y la complacencia interior ante nuestros propios ojos. En efecto, si nosotros mismos las consideramos cosas despreciables, nos resultará fácil pasar por alto la crítica y la alabanza de los demás. Como dice el Señor por el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo 10, hermana Pepe Tapita. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Nombre del Señor. Amén. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. ¿Qué es lo que vamos a arrancar? ¿Qué es lo que vamos a destruir? ¿Qué es lo que vamos a arruinar y derribar? Todo lo nuestro. Todo lo nuestro. Para que deshagas, destruya y disipes y desbarates, a saber, todo lo que hay dentro de nosotros. Es decir, todo lo que nos causa satisfacción, porque procede de nosotros. Y es inherente en nosotros. Y para que edifiques y plantes, ¿qué es lo que vamos a edificar y qué es lo que vamos a plantar? A saber, lo que está fuera de nosotros, es decir, Cristo. Cristo tiene que habitar en mi vida, Cristo tiene que habitar en mi alma. En Cristo feliz es mi alma. Entonces, lo que procede inherente de mí, tengo que destruirlo, desbaratarlo,
para que ahora pueda plantar aquello que es genuino de Dios en mi corazón. Esto queda explícito también en la visión que tuvo Daniel, en aquella piedra que destruyó la estatua, ¿cierto? Esto está en el capítulo 2 del profeta Daniel, si alguien después quiere leerlo. Ahí es donde también se destruye la estatua y se coloca una piedra. Dice, más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, toda la imagen mía, toda esa estatua, todo lo que yo considero de mí, y fue colocada una piedra, Cristo Jesús, que irradió todo el monte y llenó la faz de la tierra. Dios quiere salvarnos no mediante una justicia y sabiduría dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. No es mi justicia, no es mi sabiduría, sino que la que Él coloca en mi corazón, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios. No mediante una que es producida y crece en nuestro interior, sino que una que viene a nosotros desde fuera. No mediante una que tiene su origen en nuestra tierra, sino que una que viene del cielo. Es preciso, pues, que se nos enseñe una justicia que viene totalmente de fuera, una justicia no nuestra. Y para esto, primeramente, tiene que ser deshecha la justicia propia que había dentro de nosotros. Salmo 45, versículo 10, hermana Sara. Salmo 45, versículo 10. Nuestra hermana Débora va a buscar Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice 10. el nombre del Señor. Oye, hija, mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Amén. Olvida lo que tú te justificas. También lo tenemos en Génesis, capítulo 12, versículo 1. En el nombre del Señor. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Amén. Olvídate de tu justificación, olvídate de tu sabiduría. Él te va a mostrar otra cosa. Pero es necesario, porque si no vamos a estar siempre en rebelión con Dios. Mi sabiduría con la sabiduría de Él. Vamos a comparar, vamos a decidir para poder llegar a ser siervo del Señor. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 8, dice, ven desde el Líbano, oh esposa mía, y serás coronada. Ven, Señor Jesús, habita en mi corazón. Pero si en mi corazón está mi justicia, si en mi corazón está mi fe, si en mi corazón está mi sabiduría, si en mi corazón están mis cosas, ¿cómo va a tener cabida Él? Es necesario desbaratar, es necesario destruir, es necesario que podamos, con la ayuda del Señor, llevar toda esta sabiduría, todo este conocimiento humano delante de la presencia del Señor y ofrecérselo a Él, para que Él coloque en nuestros corazones esta sabiduría que no proviene de la tierra, no es animal, esta proviene del cielo. Seremos esa luz que alumbra, seremos ese monte maravilloso. Esa es la disposición que requiere nuestro Dios, que tú y yo estemos totalmente desprovistos de todas estas cosas.
Es necesario, acá ocupa un término, ¿no es cierto? Desembarazar, dice aquí, y estar desnudo. Son típicos de este lenguaje. Significa la separación completa de todo cuanto pudiera ser objetable. Necesito desprenderme, estar desnudo delante de la presencia del Señor, para que Él pueda ocupar esta casa plenamente y llenarla de su gloria. Entonces es necesario. Cristo quiere que toda nuestra disposición esté de tal modo hacia Él que no solo no temamos ser confundidos por nuestros vicios, ni nos deleitemos en la gloria y vana alegría por nuestras virtudes, sino que tampoco sintamos impulsados a jactarnos ante los hombres de aquella misma justicia de fuera que procede de Dios. ¿Cuántas veces nos consideran en el trabajo? Oye, tú eres diferente. Me siento bien. Me siento bien. ¿Y eso es mío? No es mío. No es mío. Para que ni la gloria que me pueda dar el hombre sobre lo que él ve en este monte que alumbra, me provoque complacencia, pero también cuando somos vituperados. De la misma manera, no podemos sentir dolor porque no nos están infringiendo a nosotros, sino a Cristo. Esta lucha no es contra carne ni sangre. Y esta pelea ya la ganó Cristo en el madero de la cruz del Calvario. Un cristiano verdadero debe estar tan dispuesto que toda jactancia respecto de su propia persona y sus cualidades, que ni la gloria ni la afrenta logran inmutarlo. Ni la gloria ni la afrenta logran cambiar a este hombre. Está en su certeza, su fe en la gracia de Dios. Está en su disposición. Por eso es que lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo quiera, no tiene importancia. Para poder tener esta fe inconmovible. Y eso porque sabe que la gloria que se le tributa no le es tributada a él, sino a Cristo, cuya justicia y cuyos dones lucen a través de él. Y que la afrenta que se le inflige le es infligida tanto a él como a Cristo. Pero para llegar a esta perfección necesitamos mucha práctica y un don de la gracia de Dios. Pues aunque una persona sea considerada sabia, justa y buena ante los hombres, ya sea a causa de los dones naturales o a causa de los dones espirituales, no por eso merece el mismo concepto ante Dios. Por eso, en todas estas cosas debemos observar una humildad total. La humildad es la nota dominante a través de casi toda la lectura sobre Romanos, como lo fue también precedente en los Salmos. Dice acá, en todas estas cosas debemos observar una humildad total, como si hasta el momento no poseyéramos nada propio y debemos aguardar a que la desnuda misericordia de Dios nos declare justos y sabios. Como dice en 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. 1 Corintios 4, del 3 al 5. Primera de Corintios 4, del 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado.
pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No nos podemos justificar a nosotros mismos. No nos podemos juzgar. Quien nos juzga el Señor. Esperamos entonces la misericordia de Dios para que Él ahora haga justicia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí nuestra lección. Por lo tanto, el ser siervo implica en una profundidad de qué es, cuál es el depósito que le estoy ofreciendo al Señor. El Señor quiere tu corazón y quiere mi corazón. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Cuánto del yo hay en mi corazón? ¿Cuánto del yo? El Señor quiere que desechemos, que despreciemos, para que Él pueda depositar su gloria en nuestros corazones y poder ser luz a las naciones, como fue el mandato que nos dio nuestro Señor Jesús. Sin duda, la palabra del Señor es un espejo que nos enfrenta, nos coloca a usted y a mí frente a una condición en la cual solamente le digo al Señor, ten misericordia de mí. Coloca esa fe que viene de lo profundo de mi corazón para poder llegar a ser este siervo fiel. Aunque todo lo hubiésemos hecho, nada hemos hecho delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga y que esta lección pueda llegar en el momento oportuno a su vida y a mi corazón. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de orar, vamos a darle una oportunidad a nuestro pastor Marcos Valenzuela para que nos entregue un pensamiento bíblico como resumen de nuestra lección. Bien, agradezco al Señor, amados hermanos, pastores, por esta oportunidad que se nos da de poder meditar en la palabra del Señor. Y un gran espejo para nosotros que somos oidores olvidadizos. Tenemos que estar siempre recordando las palabras de Jesús para recordarnos que es Él en nosotros, fue Él que nos escogió a nosotros, Él nos hizo oveja de sus prados, y la palabra del Señor nos dice que le dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me haces así? Entonces, gracias damos al Señor y creemos su palabra. Amén. Y se cumple lo que dijo Jesús. Estas palabras nos guiarán a toda verdad y a toda justicia. Entonces, gracias al Señor por eso, porque la tenemos. Difícil fue para los tiempos de Pablo, porque no la tenían que estar escribiendo cartas. Y lo peor, ellos tenían que estar mostrando con ejemplos vivos de qué se trata este evangelio. Nosotros lo leemos, intentamos explicarlo, pero ellos lo vivieron en carne propia. El ser esclavo de Cristo, el ser siervo del Señor. El literalmente, el apóstol Pablo escribí, miro todo mi conocimiento como estiércol al eminente conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. El no vivo más yo, él lo dijo literal. Nosotros estudiamos esa palabra. Entonces hay una grande diferencia. Y lo único que nos puede comparar a Pablo es Cristo. Tenemos que llegar a ese punto, de conocer al Señor de todo nuestro corazón. Nos sirve una parte, nos sirve. Nos sirve decirle a una persona, cree en el Señor Jesucristo, si yo, mi interior, no lo creo de esa forma. Entonces, no vivo más yo, suena muy lindo, es romántico. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria?
Él lo vivió, lo experimentó en carne propia. Hoy día, como decía, lo estudiamos. Queremos, de alguna forma, interpretar lo que Pablo quiso decir, pero nos interesa lo que Cristo quiere decir. Es lo que Pablo siempre expresa en todas sus cartas. Es Cristo, en la esencia de toda nuestra conversación. Jesucristo es el que nos da la vida, Jesucristo es el que nos impulsa. Jesucristo, todo lo hacemos para la gloria de su nombre. Entonces, en el salmo que leyó nuestra hermana Paula, en el salmo 51, decía: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu recto me sustente. Límpiame de mi maldad. Y necesitamos eso, y límpiame con hisopo. No solo de limpiar, límpiame con hisopo. Y quedaré limpio, y quedaré limpio. Esa limpieza, esa necesidad que tenemos de estar limpios no se nos puede olvidar. Necesitamos ser regenerados, necesitamos ser lavados diariamente. No es mi conocimiento que me va a ausentar o dejar de lado de lo que me separa del Señor. Porque entre más conocimiento tengamos, más cobranza vendrá del Señor a nosotros. Entonces, esto de predicar la palabra del Señor, esto de estudiar la palabra del Señor, en algún minuto, yo no puedo decir voy a practicarlo mañana. No, tenemos que comenzar a practicarlo de ahora. Por eso, si hay caminos de perversidad en mí, dice David, arráncalos. Amén. Arráncalos. Quiero tener un perfecto odio de todo lo que me recuerda el pecado. Porque hemos nacido de nuevo. Y eso que experimentó el apóstol Pablo, de nacer de nuevo, es la necesidad que él tiene de poder llegar a Roma, a decirle a estos hermanos en Roma, dones espirituales, la obra del Señor en la vida del hombre, el cambio que tiene que haber en nosotros. No es por si acaso, no debe haber una parcialidad, es un cambio. El jueves nos decía el Señor, la palabra del Señor, es un giro de 180 grados. Yo no puedo decir que Cristo vive en mí y yo tomar mis decisiones por mí mismo. Yo no puedo decir Cristo vive en mí, pero yo voy a hacer las cosas que yo quiero. No puedo. Porque nacimos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, la única voz que nos interesa es la voz del Padre. Nos interesa escuchar su voz. Y que cambie este cuerpo de pecado, miserable. Y lo haremos mientras nos humillemos y reconozcamos que la única forma es que ser siervo. Seguiré lo tú me guíes. Salvador es lo que nosotros queremos. El Señor nos bendiga, el Señor nos dé esta esperanza de vida eterna. Nada podemos comparar a lo que hemos experimentado tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído. El Señor nos bendiga para la gloria de su nombre. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para hacer una oración por la escuela bíblica. Voy a pedir a nuestro pastor Marco que ore por la lección. Maravilloso en el nombre de Jesús. Aquí estamos. Después de tantos siglos de estas cartas ser escritas, volvimos, Señor, a estos rudimentos. Necesitamos volver a creer en ti, como la flor necesita del sol que le da su calor. Necesitamos, Señor, conocer estos tiempos. Ya sabemos, Señor, que si se nubla va a llover. Ya sabemos, Señor, que si hace mucha calor puede temblar. Ya sabemos todas esas cosas, Señor. Pero ayúdanos a distinguir estos tiempos que vivimos espirituales, Señor. Ayúdanos a discernir mi espíritu, a discernir, Señor, cuando yo me equivoco, a discernir cuando yo me extravío, a discernir, Señor, cuando mis pensamientos están completamente paralelos a los tuyos. Ayúdame a discernir, Señor, cuando mis caminos no son los tuyos.
Padre maravilloso, y que esta palabra siervo, esta palabra esclavo de Cristo, pueda ser una constante en nuestras vidas, Señor. Maravilloso que tu gracia, este poder de tu Espíritu Santo, grabe tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a llevarla por obra, a que nuestras vidas muestren la luz de Cristo. Dios maravilloso, y a ti te daremos siempre la gloria porque a ti te pertenece. Aquí está tu iglesia, Señor, nuestro profesor, ya sigue dándole gracias, Señor, a nuestro maestro Pablo para poder explicarnos tu palabra. Y a nosotros, danos oídos atentos, Señor, para que ni una migaja que cae de la mesa sea perdida. Podamos comerla toda. Amén. Te pedimos tu bendición, palabra grabada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Gloria al Señor. Finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor, y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, los eternos tributad. Glorificamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria.